Una de las amenazas más complejas para la salud global se trata de la resistencia a los antimicrobianos, definida por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia silenciosa. En nuestro país se estima que miles de muertes están vinculadas a esta causa. BTV Noticias dialogó al respecto con Grisel Rodríguez, quien es directora del Instituto de Higiene, quien advirtió por el aumento de la resistencia a los antibióticos tras la pandemia del COVID-19. La RAM se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos que antes los eliminaban, haciendo que los tratamientos sean cada vez menos eficaces. El uso excesivo o inadecuado de antimicrobianos acelera este proceso. En Uruguay, diversos estudios muestran señales de alarma. Impacto económico. Las infecciones asociadas a la atención hospitalaria generan un costo estimado de 150 millones de dólares anuales al Sistema Nacional Integrado de Salud, impulsado por la necesidad de buscar tratamientos alternativos ante la creciente resistencia. Aumento de infecciones. Entre 2019 y 2023, las infecciones intrahospitalarias aumentaron 20% y los casos de resistencias antibióticas se duplicaron. La mitad del tiempo de ocupación de camas en CTI se debe a infecciones hospitalarias, abuso y venta sin receta. Según un estudio de 2021, el 35% de la población usó al menos un antimicrobiano en 2 años y casi la mitad lo hizo sin receta médica. Resistencias críticas emergentes. En el país se observa que las bacterias son capaces de causar infecciones graves en hospitales y se han vuelto resistentes a casi 70% de los tratamientos que antes las controlaban. Las opciones terapéuticas para estos casos son cada vez más limitadas. La RAM es un fenómeno natural que ocurre en la naturaleza. Hay bacterias que desarrollan mecanismos de resistencia porque las bacterias son seres vivos, o los hongos, o los parásitos. Los virus es discutible, son seres vivos, pero también pueden desarrollar resistencia. En su ADN, ¿se acuerdan que en la época de COVID hablábamos de PCR, que amplificábamos ácido nucleico? Bueno, es en el ácido nucleico donde se gesta la RAM, la resistencia, y las bacterias, los parásitos, los hongos, dejan de ser sensibles a los antibióticos. Es decir, que cuando vamos a usar un antibiótico en un humano o en un animal, no va a ser efectivo, no va a destruir a esa bacteria, a ese hongo parásito, porque desarrolló estrategias para defenderse. Porque estos microbios quieren vivir. En Uruguay venía lento el aumento de la resistencia hasta que surgió la pandemia por SARS-CoV-2, el COVID-19. En ese momento empezó a aumentar, porque aumentó también en el mundo, porque bueno, cambiaron las medidas, se usa mucho antibiótico en pacientes que estaban hospitalizados. Por otro lado, el personal de salud tenía que estar atento principalmente a COVID, entonces las medidas de precaución de pronto no se usaron como se debía. Entonces todo eso en el mundo hizo que la resistencia aumentara y en Uruguay también aumentó. En este momento tenemos pacientes hospitalizados generalmente que no tenemos cómo tratar sus infecciones porque los antibióticos que disponemos al día de hoy no son efectivos. Y ante esta situación, los profesionales de la salud apuntan a asegurar a las personas el menor riesgo de exposición a los microorganismos resistentes, disminuir también las infecciones y por este tipo de bacterias, además de hacer efectivos los tratamientos y las medidas de prevención. El tema afecta mucho a los pacientes hospitalizados, porque en el hospital hay mucho paciente junto, más próximo y con muchas enfermedades, y esas enfermedades a veces se sobreinfectan. Entonces ahí es donde empezamos a usar antibióticos y hay una mayor, le llamamos presión de selección, es decir, cuando usamos mal los antibióticos, más forzamos a que aparezca la resistencia. Por eso el antibiótico solo tenemos que usarlo cuando está bien prescripto, tanto para nosotros los humanos como los animales. Porque se acuerdan que estamos hablando de una sola salud, es decir, nuestra salud de los humanos, los otros animales y el ambiente depende de cómo nosotros usemos los antibióticos. Podemos tener infecciones que son mortales porque no tenemos cómo tratarlos. A veces tenemos pacientes, sobre todo en terapias intensivas, muy graves, que están con respirador y tienen una bacteria resistente y nos jugamos
a las defensas que tenga el paciente para defenderse. Es decir, volvemos a la época antes del descubrimiento de la penicilina, cuando la gente se moría por infecciones banales, una apendicitis, una cesárea, uno podía morir porque tenía una bacteria que no podía tratar. Bueno, si tenemos una bacteria resistente pasa lo mismo, no la podemos tratar, entonces puede o aumentar la hospitalización y salvarse o puede morir. Y en el marco de un encuentro de Una Sola Salud que se llevó a cabo el pasado mes con integrantes del Ministerio de Salud Pública, de Ganadería y de Ambiente, allí se ratificó el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, quien participó de la instancia, dijo que el rol de la cartera debe ser la garantía del cumplimiento de las exigencias que hay actualmente en los principales mercados compradores. Nosotros entendemos que la resistencia a los antimicrobiana es una amenaza claramente que es creciente, tanto para la salud y el bienestar, tanto de los seres humanos como también de los animales. La resistencia a estos antimicrobianos se ha convertido en realidad en uno de los principales problemas sanitarios de nuestro tiempo. Creo que las cifras son bastante elocuentes y en algunos casos no corregimos, al revés, empeoramos. Entonces me parece muy buena cosa ponernos a trabajar en este tema. Nosotros hoy en día los antimicrobianos ayudan mucho a los animales y a las personas, como a todos nosotros, a vivir más, pero y a tener una vida más sana. Sin embargo, muchos de estos medicamentos vitales están perdiendo su eficacia, a veces el camino del atajo, y nos pasa en la vida diaria, ¿no? Por lo menos me tomo un antibiótico y ya está. Y capaz que no me sirvió para nada, pero tenemos eso que es un cliché que tenemos que ir cambiando. Desde el Ministerio estamos conscientes del rol que nos cabe, no solo en la defensa del bienestar y la salud humana y animal, sino además en el ser la garantía de cumplimiento con las exigencias sanitarias y de inocuidad de los principales mercados compradores de nuestros alimentos. Y recalcamos esto porque ustedes saben que si bien nos importa el consumo interno, el perfil que tenemos es netamente exportador, el 80% de lo que producimos, sobre todo en aquel elemento más emblemático como es la carne, va dirigido a los mercados externos. Y esto, si nosotros no entendemos no solo el problema de la salud y el bienestar, sino que pueden ser barreras para la arancelaria en el futuro, que lo coloca en un mundo cada vez más competitivo. Y este plan nacional que se ratificó busca informar también en centros educativos, realizar campañas de información a la población y generar capacitaciones en los equipos de salud que son fundamentales para también entender cómo funcionan los microbianos. Vamos entonces a abordar esto en próximas ediciones, teniendo en cuenta que se realiza un abordaje interdisciplinario y hay que seguir trabajando en la materia. Hacemos una pausa, ya venimos.